Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos que me hayáis invitado. Pienso que el mayor orgullo que puede tener un médico es estar con sus pacientes, y yo tengo muchos pacientes de fibromialgia. Desgraciadamente sí que es verdad que dormís mal. También quiero agradecer a Juan Bautista y a María José, que son de mi dirección, de mi hospital, que hayan venido aquí y estén conmigo. Muchas gracias. Y la ponencia en sí va a tratar de una faceta que me parece que es muy importante. El sueño es un tema que cada vez tiene más importancia. De hecho, si hacemos una revisión, esta diapositiva es del año 2013, de lo que se está haciendo y se está publicando en sueño. Como vemos, la ascensión es totalmente logarítmica. En el 2014 se pasaron de 10.000 publicaciones sobre el tema del sueño. Es decir, cada vez hay más interés sobre el tema del sueño, pero no es un tema que sea de ahora, sino que desde la antigüedad siempre se ha tenido en cuenta el tema de lo del sueño. Ya los griegos, eso es un vaso encontrado en Atenas, los griegos pensaban que el sueño era como la muerte. La única diferencia que había era que en función del dios que venía a recoger al soldado, si era Tánatos moría, si era Himnos luego volvía a despertar. Hoy en día la clasificación internacional de trastornos del sueño, la de 2005, considera en su apartado séptimo, dentro de otros trastornos del sueño, la fibromialgia. La fibromialgia, vosotros sabéis, es una patología que tiene como faceta fundamental, además del dolor, lo mal que se duerme. Ya lo hemos comentado antes. Sabemos que es importante el sueño. Ya Cervantes lo decía, que así del poco dormir, el mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Una persona que duerme mal es una persona que al día siguiente no rinde, es una persona que tiene muy mermadas sus facultades. Por ello, intentar conseguir un buen sueño es fundamental en cualquier patología, pero más en patologías que son crónicas. La ponencia va a partir en tres partes fundamentales. Una parte teórica, que es el sueño, voy a deciros un poquito lo que es el sueño en humanos. Una parte más técnica es cómo estudiamos el sueño. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en una unidad a nivel avanzado, tenemos muchos medios para estudiar el sueño. No en todos los sitios se puede estudiar de la misma manera, pero que sepáis que se puede hacer estudios muy profundos. Lo siguiente es cómo duerme un paciente con fibromialgia. Ya hemos dicho que mal, pero además hay que decir en qué se diferencia de una persona normal. Y por último, cómo podemos tratar el tema de lo del sueño. Hay un tratamiento, pues ya lo comentaremos luego, porque en determinadas facetas sí que podemos actuar. ¿Qué es el sueño? Pues al contrario de lo que pensaban los griegos, el sueño no es un proceso totalmente inactivo, no es la muerte, sino que es un estado activo irreversible, que se produce de forma alternante pues cada 24 horas. ¿Lo veis bien? Es que no sé si hay mucha luz, porque luego van a ver vídeos. Bueno, su duración es variable, porque dependiendo de los mamíferos, hay mamíferos que duermen unas horas, hay mamíferos que duermen días. Y su presentación es universal. En todos los mamíferos se duerme, da igual un delfín que un ser humano o que un oso. Sabemos que hay muchas hormonas implicadas en lo del sueño. Unas que se encargan de iniciar el sueño, como es la melatonina, que luego hablaremos un poquito de la melatonina, y otras que se encargan de mantener la vigilia, que son las hipocretinas. Si miráis la literatura, veréis que se llaman orexinas o hipocretinas. Yo voy a utilizar el término hipocretina porque la hipocretina fue descubierta por un español y además amigo mío, Luis de Lecea. Entonces, él lo descubrió 2 meses antes que el equipo francés, que lo describió como orexina, con lo cual, si me permitís, yo hipocretina. Entonces, hoy en día sabemos cómo está formada, se ha secuenciado, y en un futuro veréis cómo surgen análogos de las hipocretinas que son muy específicos para regular lo que es el sueño y la vigilia. Aparte de lo que son las hormonas, sabemos que presenta un ritmo de luz y oscuridad, pero no siempre, porque sabemos, por ejemplo, que los osos pueden dormir durante mucho tiempo cuando hibernan, independiente de los ciclos de luz y oscuridad. Sabemos que se suele acompañar de hipotonía, es decir, perdemos el tono, pero tampoco es cierto que siempre, porque por ejemplo los delfines siguen nadando, porque si dejaran de nadar se morirían, con lo cual los delfines tienen un sueño con tono. Y sabemos que los mamíferos tenemos 2 tipos de sueño, y esto es importante. A lo mejor suena chino, pero veréis como luego, cuando hablemos de tratamientos, vamos a hacernos eco de estas fases. Por un lado está el sueño no REM, el sueño de fase 1, fase 2 y de fase delta, y luego está el sueño REM, que eso sí que os habrá sonado lo que es el sueño REM.
¿Cómo podemos distinguir un tipo de sueño de otro? Pues en base a 3 variables. Por un lado, los hallazgos que tenemos en el electroencefalograma, el nivel de tono muscular, que los humanos sí que lo perdemos, y los movimientos oculares. Y así, la fase 1, que es el sueño más superficial, que es el sueño el que te despierta el paso de una mosca, es una fase que es muy cortita, corresponde aproximadamente a un 5 o un 10% de la noche. Vemos en el electroencefalograma un discreto aplanamiento, hay una discreta hipotonía y es muy fácil despertar al paciente. Los pacientes que están en sueño de fase 1 tienen un sueño muy poco reparador. Cuando hablemos de los pacientes con fibromialgia, acordaos de esto. El sueño de fase 2, nosotros consideramos que la primera fase del sueño corresponde a la mitad en un adulto. Siempre que estoy dando datos es de un adulto sano. Y vemos la aparición en el electroencefalograma de unas ondas específicas. Son los complejos K. Cuando hablemos del sueño de la fibromialgia, volveremos a acordarnos del sueño de los complejos K. Es importante, ¿vale? Es un sueño que tiene mayor hipotonía que la fase 1 y es un signo de maduración cerebral. No, los prematuros no lo tiene y conforme van creciendo los niños va apareciendo el sueño de fase 2. Cuando un paciente tiene un accidente vasculocerebral, desaparece. Y el hecho de que se recupere el sueño de fase 2 es un signo de que va a funcionar bien, que va a recuperar. El sueño delta, el sueño que era lo que antes era la fase 3 y 4, es un sueño muy importante. Es un cuarto de la noche de un adulto sano, dormimos en sueño delta, y el electroencefalograma se ve porque aparecen unas ondas muy lentas, a 2 o 3 ciclos por segundo, acompañado de hipotonía. Y es importante porque es la fase donde mejor calidad de sueño se tiene. Es decir, cuando un paciente alcanza la fase de sueño delta es cuando duerme bien. Es máxima en los adolescentes, sabéis que los adolescentes son grandes dormidores y disminuye con la edad. Lo que nos hacemos mayores vamos perdiendo esta fase. Y veréis cómo toda terapéutica que utilicemos va buscando conseguir esta fase de sueño. Y por último está el sueño REM. Si me preguntarais qué es el sueño REM, yo os diría que no lo sé. Es una fase, se le ha llamado sueño paradójico, porque si nos fijamos solo en lo que es el electroencefalograma, la persona está en vigilia. Sin embargo, no tiene nada de tono y se producen unos movimientos muy bruscos de los ojos que no sabemos muy bien. Parece que se produce una reorganización del pensamiento, eso los psicólogos lo llevan muy en cuenta. Se produce más en el último tercio de la noche, aumenta con la edad y esto es importante. Es la fase en la que soñamos. De hecho, ¿cuántos de vosotros recordáis haber soñado últimamente? Pocos, ¿verdad? 2. Es decir, es muy difícil que los pacientes con fibromialgia lleguen aquí, por eso no tienen sueño reparador. Estas fases se van manteniendo a lo largo de la noche, se va repitiendo en ciclos que duran entre 1h30 a 2 horas y esa arquitectura del sueño, que es lo que nosotros llamamos el hipnograma, va cambiando a lo largo de la noche y a lo largo de la vida. No es lo mismo en un recién nacido que duerme a lo mejor 20 horas que en una persona... Ah, no, esta yo es para que luego se vean los vídeos. Sí, perfecto. Yo creo que se ve mejor así, ¿no? ¿Así mejor? Sí. Entonces, ahí os he puesto, por ejemplo, cómo duerme un niño, lo tenéis ahí, que tiene una gran cantidad de sueño delta, de sueño de fase profunda, y cómo duerme una persona mayor, donde desaparece la fase de sueño delta y aparece la fase de sueño REM. Por eso, toda la patología de la fase de sueño REM se da a la persona mayor. Y ahora vamos a la parte técnica. ¿Cómo podemos nosotros estudiar el sueño en una unidad de sueño? Bueno, pues hay varias formas. Desde un punto de vista cuantitativo, es decir, ¿cuánto dormimos? Pues ahí podemos utilizar, por ejemplo, los diarios de sueño. Los diarios de sueño no deja de ser un folio donde el paciente nos va explicando cuándo se acuesta, cuándo se levanta y nosotros calculamos el tiempo que está durmiendo y el tiempo que está despierto y cómo de fraccionado está el sueño. Hay otra forma, que es mediante la actigrafía. ¿Habéis oído hablar de la actigrafía? Ahora lo explicaré. La actigrafía es un método que hablaremos ahora, que es un método de cuantificación del sueño. Nos dice exactamente, no subjetivamente como el diario de sueño, sino exactamente cuánto duerme el paciente. Pero no nos dice cómo duerme el paciente. Para eso tenemos que utilizar técnicas cualitativas. Las más importantes son esas 3, el test de la latencia múltiple de sueño, el test de mantenimiento de la vigilia y sobre todo la polisomnografía, que ahora hablaremos. Podemos estudiar también otros aspectos del sueño, como las poligrafías cardiorrespiratorias para los síndromes de apnea del sueño, que luego os daré una pequeña pincelada. Y lo primero y principal a la hora de abordar a un paciente que tenga un problema de sueño es hacer una buena historia clínica. Los pacientes que tienen problemas de sueño además pueden tener más cosas, no se nos puede escapar que pueda tener cualquier otra patología.
Y luego utilizamos una serie de cuestionarios específicos de sueño. Yo he puesto aquí, por ejemplo, un cuestionario de narcolepsia, no sé si os suena lo que es la narcolepsia, pero esto es un cuestionario, el cuestionario Ulan-Lalina para el diagnóstico de narcolepsia, pero estos son los que actualmente utilizamos de rutina. Por un lado está el Epworth, que es una medida subjetiva de somnolencia, y por el otro lado está la escala MOS, que es de múltiples medidas de sueño. La escala MOS, no sé si se mide varios ejes de sueño, problemas de sueño, alteración de arquitectura, ronquido, y es muy fácil de administrar, lo que es muy difícil es de interpretar, pero es muy fácil de administrar y el paciente en un momentito de la consulta te lo hace. Este es un diario de sueño, el que utilizamos en nuestro servicio de neurofisiología, y como veis, tiene arriba las horas y el paciente va apuntando, pone abajo, ponga un punto en el momento de acostarse, una línea continua mientras esté durmiendo. Es una cosa que necesitamos que el paciente colabore, pero viene muy bien porque nos da una idea de cómo vive el paciente el sueño. Cuando ya pasamos un paso más, ya vienen lo que son las técnicas instrumentales. La actigrafía es una técnica muy útil. Estos son los parámetros que utilizamos. Yo si queréis luego os lo explico, pero en principio iba a pasar por encima. Esta es la guía americana de la actigrafía, pero el actígrafo realmente es un reloj. Es un reloj con un software que lo que nos hace es nos dice cuándo el paciente está durmiendo y cuándo el paciente está despierto. Si os fijáis, en la parte de abajo está las 12, las 6 de la tarde, las 12 de la noche, las 6 de la mañana, las 12 de la mañana, y el actígrafo nos marca en rojo los periodos en los que el paciente está durmiendo. No necesitamos que el paciente nos diga cuándo duerme porque el propio aparato nos lo dice. Lo que ocurre es que tiene un problema. Y es que no nos dice cómo duerme, sino cuánto duerme. Está indicado para valorar el patrón normal de sueño en los adultos. Es muy cómodo, se le pone el actígrafo y nos dice cómo está durmiendo. También para los pacientes, sobre todo los que tienen jet lag o adelanto de fase de sueño, los pilotos. Ahora está muy de moda por otros temas, pero los pilotos que suelen tener jet lag, la actigrafía nos lo mide. Existe estudio hecho en pilotos y en montañeros del Himalaya, que desgraciadamente también están de moda. Cuando nos disponemos de polisonografía es útil la actigrafía porque nos evalúa el tiempo total de sueño y se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes con SAOS, y es el método de elección para conocer el ritmo circadiano de los pacientes con trastorno del sueño. Es el método de elección para el estudio del insomnio. También nos sirve para evaluar el tratamiento. Yo, si queréis, luego comentamos un poquito más el tema si alguien tiene algún interés en particular. Otros métodos que utilizamos son los métodos cualitativos. ¿Cómo dormimos? Ahí ya no es cuánto, sino cómo. Para ello está, en primer lugar, el test de latencia múltiple del sueño. El test de latencia múltiple del sueño, yo lo pongo ahí para que lo leáis, pero realmente consiste en ver cuánto tarda una persona normal que dejas durante 4 siestas de media hora, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana y a las 2 de la tarde, cada 2 horas, y cuánto tarda en dormirse. Lo normal es que una persona adulta no se duerma. Si se duerme y tarda menos de 5 minutos, pues es patológico. Y si encima entra directamente en fase REM, es patológico. Eso es lo típico de una enfermedad que se llama la narcolepsia. Es una patología de fase REM, una patología que es bastante rara, afortunadamente, porque limita mucho al paciente. Estos son imágenes de test de latencia, que el paciente no se durmió. Sin embargo, aquí se ve el ratón, porque como no hay puntero, aquí entró en una fase 2, volvió a despertarse, hizo una fase 3. Aquí, por ejemplo, ha alcanzado fase REM. Esto no es normal. Que una persona en 20 minutos por la mañana alcance fase REM, pues no es normal. Y esto es lo normal. Lo normal es que Lo normal es que el paciente haga una pequeña cabezada. ¿Lo veis ahí? Ha hecho una pequeña cabezada durante el test de latencia. La polisonografía, ¿sabéis lo que es? Es el gold estándar. Es la prueba más utilizada y de mayor valor diagnóstico para el estudio de lo que es la patología del sueño. Estos son tanto las guías europeas como las guías americanas. Y realmente la polisonografía lo que hace es medir varios parámetros del sueño a la vez. Es fundamental que tengamos parámetros de electroencefalograma, parámetros de tono, parámetros de sueño, o sea, de ojos, y luego todos aquellos parámetros que nos hagan, según lo que estamos buscando, nos hagan falta. Por ejemplo, aquí hay bandas respiratorias, cardio. ¿Por qué? Pues porque si estamos buscando una patología como es el síndrome de apnea del sueño, necesitamos saber si el paciente deja o no de dormir, deja o no de respirar. Entonces necesitamos ese tipo de bandas. Las indicaciones, pues
es que prácticamente se debería utilizar, si fuera posible, para todos los trastornos del sueño. El insomnio es lo único que parece ser que no está indicado. Ahí se debería hacer una actigrafía, pero para los estudios de CPAP, para el estudio de BIPAP, previo a las cirugías, previos a los test de latencia múltiple de narcolepsia. Es decir, es una prueba que es muy útil y que nos permite caracterizar el sueño de cada uno de los pacientes. Tenemos otros métodos de estudiar el sueño, lo que pasa es que ahí lo que hacemos es medir facetas del sueño. Por ejemplo, las poligrafías cardiorrespiratorias solo nos miden la respiración durante el sueño de los pacientes, o los test de inmovilidad sugerida, que es una técnica que se utiliza en pacientes con síndrome de piernas inquietas. Luego voy a presentar un vídeo, porque los pacientes con fibromialgia tenéis más piernas inquietas que el resto de la población. Bueno, la poligrafía cardiorrespiratoria supongo que alguno la habréis oído porque se hace en casa, no mide variables puramente del sueño, sino que mide variables cardiorrespiratorias, y solo es recomendable siempre que no se disponga de polisonografía. Nosotros lo utilizamos como screening, como paso previo a hacer una polisonografía, ¿vale? Tiene muchas ventajas y tiene inconvenientes, sobre todo los falsos positivos y algún falso negativo que también da la poligrafía cardiorrespiratoria y que obliga a hacer una polisonografía. Y ahora ya vamos a lo que nos interesa. Ya hemos visto qué es el sueño, ya hemos visto cómo podemos estudiar el sueño, cómo duerme un paciente con fibromialgia, que eso es lo que pienso yo que os interesa. Sabéis que la Academia Americana de Reumatología, no está Javier hoy, me metió en el lío y ahora no está. Bueno, pues pues dijo, o sea, definió en el año 2010, lo tenéis ahí, la fibromialgia como un síndrome de dolor crónico generalizado, cuyas manifestaciones clínicas más frecuentes son la mialgia, la fatiga, los múltiples puntos dolorosos, las alteraciones del sueño. Es uno de los parámetros para el diagnóstico de fibromialgia, y el malestar emocional, que muchas veces está relacionado con lo mal que se duerme. Es un síndrome que afecta a un 5% de la población general, con un claro predominio en mujeres. Solo hace falta veros, no hace falta que no lo pongan los estudios, la proporción es 7:1 con respecto a los varones, y que las personas que padecéis esta enfermedad, pues lo sabéis, presentan un deterioro de su salud física y mental en mayor grado que quienes sufren otras enfermedades, ¿no? Y es destacar el efecto negativo que tiene sobre la vida familiar y laboral. Yo esto a lo mejor os estoy diciendo cosas que ya sabéis. Lo único es volverlo a insistir para que todos nos concienciemos. Aunque el dolor es el síntoma más habitual, la mayoría de pacientes, un alto porcentaje, presentan problemas de sueño y fatiga. Y se observa una mayor gravedad del síndrome en los pacientes con alteraciones más importantes del sueño. Es decir, si el paciente duerme peor, sufre más la fibromialgia. Eso lo sabéis, La importancia de los trastornos del sueño en etiología, sabéis que ha sido reconocida desde siempre, pero es que últimamente es cuando realmente lo hemos empezado a estudiar. Y ya en el año 2001, Moldovsky ya lo propuso cambiar la denominación porque encontró un ritmo especial en los pacientes con fibromialgia. Es el ritmo de alfa en las ondas delta de sueño. ¿Os acordáis de lo que estábamos comentando de las ondas delta? Es fundamental. Los pacientes con fibromialgia no alcanzan el sueño reparador. Y eso ya desde el año 2001 lo sabemos. Se ha asociado los trastornos del sueño a la fibromialgia a un mayor número de puntos dolorosos, a mayor intensidad y duración del dolor y a una menor eficiencia de sueño. Y otras anomalías que encontramos en la polisonografía de los pacientes con fibromialgia es la existencia de un importante grado de fragmentación del sueño. No llegáis a alcanzar sueño profundo, os vais despertando a lo largo de la noche, lo sabéis. Y sobre todo, esto es importante, la reducción de sueño delta, de sueño lento que tenéis. No tenéis un sueño reparador. Hemos visto que las alteraciones del sueño en general, que producen un sueño no reparador, la privación del sueño puede generar dolor musculoesquelético y fatiga, aunque no tenga fibromialgia. Un paciente que duerme mal, al día siguiente le duele todo. Y por otro lado, hemos visto que cuando se normaliza la cantidad de sueño, se produce lo que nosotros llamamos un rebote delta, que si una privación de sueño se incrementa al umbral del dolor. Es decir, cuando una persona duerme bien, nota menos el dolor. Y esto se ha observado tanto con métodos subjetivos como con métodos objetivos. Y también hemos visto que algunas alteraciones cognitivas, alteraciones de relación de los pacientes con fibromialgia, se han asociado con los problemas de sueño que tiene. Estos son muchos estudios que se han hecho desde el año 2005-2006, se han empezado a salir estudios de sueño en pacientes con fibromialgia. Lo pongo ahí, si alguno lo quiere yo os lo puedo dejar porque lo tengo, para prepararme la charla los conseguí, pero lo utilizamos nosotros habitualmente. Pero el paciente con fibromialgia solo tiene eso, o puede además presentar algo más.
Pues desgraciadamente hay mucha asociación con otras patologías del sueño. El insomnio, lo ha comentado antes la compañera, es muy frecuente. Afectaría a la mayoría de personas con fibromialgia. Pero además se ha demostrado que los problemas respiratorios del sueño en personas que padecen fibromialgia puede ser una de las causas de la exacerbación del dolor, el síndrome de apnea del sueño, y del marcado empeoramiento que tiene la calidad del sueño. Y esto además es muy frecuente, sobre todo en varones. Los varones con fibromialgia tienen mucha más posibilidad de tener un síndrome de apnea del sueño que la población general. Y la presencia de sobrepeso en fibromialgia es un factor de riesgo para el síndrome de apnea del sueño. Ahí arriba os he puesto un vídeo que debería funcionar para que veáis lo que es una síndrome de apnea del sueño. A ver si no tenemos problemas. Pues lo he probado antes en el portátil y si no os lo pongo. Esto de los vídeos. A ver si así. Lo he probado antes, pero esto... A ver si lo abre. Porque me gustaría que vierais cómo dejan de respirar la gente que tiene un síndrome de apnea del sueño. ¿Sí? Vale. Mirad, quiero que os fijéis, esta es las bandas respiratorias. Este es el cursor, no sé si lo veis, que va pasando. Y el paciente aquí está respirando bien. ¿Lo veis? Y a partir de aquí, cada raya de esta es un segundo. ¿Sí? Cuando llegue vais a ver este paciente lo que ocurre. Lo estáis empezando a ver. Está en un sueño de fase 2 porque tiene los complejos K que estábamos comentando, y cuando llega deja de respirar para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, lo estáis viendo, y al final ¿qué ocurre? Pues que la persona da un ronquido y se despierta y no llega nunca a llegar a una fase de sueño profundo. Eso es lo que padece un paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se repite durante toda la noche, durante toda la semana, durante todo el mes, durante todo el año. Ese paciente al día siguiente tiene muchos problemas de rendimiento. A ver si el resto siguen funcionando. Otras patologías es el síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas es una patología muy frecuente, afecta a un 10% de la población, pero es 10 veces más frecuente en pacientes que tienen síndrome de fibromialgia. Y además los pacientes con fibromialgia y síndrome de piernas inquietas muestran un marcado empeoramiento de los síntomas relacionados con la mala calidad del sueño. Este vídeo, que tampoco vemos y que vamos a poner, como hemos hecho antes, aquí, es un paciente que estamos haciendo un test de movilidad sugerida. Veréis que lleva una cosa a la pierna, es un actígrafo, porque el actígrafo nos permite valorar los movimientos de la persona. El paciente le estamos haciendo un test de movilidad sugerida, que está tomado la camilla, le estamos diciendo que no mueva las piernas. Seguro que os veis reflejado alguno de vosotros, porque es muy frecuente, ¿verdad? Bueno, pues esto se produce siempre que se inicia el sueño, con lo cual hace que estos pacientes tengan un déficit de inicio, tienen un insomnio de inicio, lo pasan muy mal y luego a lo largo de la noche puede tener lo que vamos a ver ahora, que son los movimientos periódicos de las extremidades. ¿Lo veis? Se ve bien, ¿no? Los movimientos periódicos de las extremidades es otra patología y está asociado al sueño K-alfa. ¿Os acordáis de las ondas K y las ondas alfa? Que era típica de la fase 1 y la fase 2 del sueño. Pues los pacientes con fibromialgia tienen una modalidad de sueño especial, que es la modalidad K-alfa, en la que se producen movimientos periódicos de las extremidades. Está muy asociada con el hecho de ser mujer, con el padecimiento de fibromialgia y con el síndrome de fatiga crónica. Como ya sé que no va a funcionar, os voy a poner directamente para que veáis la diferencia entre el síndrome de piernas inquietas y los movimientos periódicos de las extremidades. Fijaros bien las piernas de este señor. Es que esto se produce durante el sueño. Él ya está durmiendo
y lo único que hace es dar una serie de patadas que le ocurre durante toda la noche y de forma mantenida y le fracciona lo que es su sueño. A ver, no sé si ha dado alguna, pues está mirando, ¿vale? Esto acaba con el sueño del paciente y con el sueño de la mujer, porque el que está al lado pues también lo sufre. Bueno. Si tuviéramos una solución eficaz para todo, seríamos muy felices, porque tendríamos pomadas para el dolor muy fuerte, que duele mucho, muchísimo. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que, sobre todo en el tema de la fibromialgia, disponemos de fármacos que son eficaces en otros aspectos y que tienen como efecto secundario una diana terapéutica la fibromialgia. Vamos a hablar un poquito del tratamiento. Yo sé que luego, si queréis, hablamos del tratamiento de fibromialgia. A mí me hubiera gustado que estuviera Javier. Él sabe mucho más de tratamiento de fibromialgia que yo. Y si yo puedo hablar de lo que es el tratamiento del sueño. Y si os apetece que hablemos de otras cosas, yo os doy mi opinión. Tengo algunos pacientes de fibromialgia, pero sobre todo con la parte relacionada con el sueño. Dentro de lo que es el tratamiento, los antidepresivos son la base fundamental. Sabéis que los pacientes con fibromialgia, el paracetamol no hace nada, el ibuprofeno no hace nada, y hay muchas cosas que no hacen nada y que se recetan a los pacientes con fibromialgia solo para quitárselos de encima, desgraciadamente. ¿Qué tenemos evidencia que funcione? Pues los antidepresivos funcionan. Funcionan por dos razones. Porque aumentan el umbral del dolor y porque tiene un efecto sobre la fase REM, regula la fase REM. Entre ellos, los tricíclicos fueron los primeros que se utilizaron. La amitriptilina fue el primero que se utilizó. Lo que pasa es que últimamente ha sido desplazado por la duoxetina, porque es mucho más potente, produce más reducción del dolor, mejora el ánimo y se utiliza para la mejora de la fatiga que tenéis. En el año 2010, está ahí, se hizo un documento de consenso interdisciplinar donde se aprobaron unas indicaciones para los nuevos antidepresivos. El minalcipram, la venlafaxina y la desvenlafaxina son antidepresivos que en un futuro vais a ver, porque se están estudiando ahora y la verdad es que tienen menos efectos secundarios que los anteriores y el efecto sobre el dolor y sobre el sueño es similar. Los antiepilépticos sabéis que son neuromoduladores y que muchas veces los utilizamos por el efecto que tienen sobre el sueño, aunque no sean pacientes epilépticos. El que tiene un grado de evidencia A es la pregabalina. La pregabalina es un fármaco que lo que hace es que reduce los neurotransmisores y aumenta el sueño delta. Lo tenemos más que utilizado, más que observado en pacientes con insomnio. Tú le das pregabalina y la verdad es que mejora el sueño delta. Por eso se utiliza en la fibromialgia, porque además tiene un efecto sobre el dolor. Seguro que todos, yo no sé si puedo decir nombres comerciales, estáis tomando pregabalina. Gabapentina es otro fármaco que tiene un efecto similar, no es tan potente como pregabalina, pero seguro que también lo estáis utilizando. Supongo que el oxibato vosotros no lo utilizáis, es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de narcolepsia, es un fármaco muy potente, es un fármaco que se utiliza también para los insomnios recalcitrantes y es de utilización hospitalaria, es el Xyrem. Pero tiene una ventaja, mejora la arquitectura del sueño y mejora el sueño delta. Hay estudios ya hechos en fibromialgia, como os he puesto ahí abajo, y yo supongo que en un futuro alguno de vosotros lo podréis utilizar. La melatonina es el fármaco estrella. Pues yo he estado revisando y no existe el estudio concluyente sobre el efecto sobre el sueño. Las hipocretinas sí que parece que van a tener un efecto, pero la melatonina, aunque sí que es cierto que los pacientes que la toman parecen que tienen una mejoría sobre el sueño. La melatonina, el problema que tiene es que en aquellos pacientes donde hay un déficit de melatonina, funciona muy bien. Pero los pacientes con fibromialgia no les falta melatonina, lo que tiene es un dolor que les fracciona el sueño. Entonces, claro, dar melatonina a un paciente que no le hace falta, pues es un poco complicado. Y luego está el resto, las terapias psicológicas, ya lo ha hablado la psicóloga, sobre todo en el caso del insomnio. El tratamiento con CPAP, incluso aunque no se tenga un SAOS, parece ser que ha sido eficaz. Y esto último, la estimulación magnética transcraneal, lo vais a oír porque es una cosa que se está empezando ahora y lo que se hace es estimular determinados núcleos. La estimulación magnética nos permite estimular en profundidad sin necesidad de tocar la cabeza. O sea, lo que hacemos es un campo magnético que podemos graduar. Ahí os he puesto un estudio, pero que sepáis que el documento de consenso del 2010 le da un grado de evidencia en un futuro. Los pacientes con fibromialgia, tanto para el tratamiento de dolor como para el tratamiento del sueño, se podrá hacer estimulación magnética transcraneal.
Y ya por último, ya hemos visto qué es el sueño, cómo dormís, lo que tenemos para tratar el sueño es ¿y cuándo tiene un paciente con fibromialgia que ir a la unidad de sueño? Pues es una pregunta un poco compleja. A ver, la mayoría de pacientes son diagnosticados y tratados en atención primaria. O sea, el médico de la fibromialgia es el médico de atención primaria, el médico de familia, eso lo sabéis. La mayoría de pacientes son tratados también en atención primaria. La mayoría de pacientes son seguidos en atención primaria. Ellos son los que tienen el honor o el mérito del tratamiento de la fibromialgia. Lo que pasa es que hay un bajo porcentaje de pacientes que deberían de ser remitidos a la unidad de sueño, sobre todo en aquellos donde es necesario un diagnóstico correcto. Entonces, yo creo que cuando el diagnóstico no está claro, porque ya hemos visto que se puede asociar otras patologías, que cuando el tratamiento no es eficaz, o cuando aparezca efectos secundarios inexplicables, o cuando cambie la sintomatología sin causa. Este es uno de los puntos clave en el tratamiento, en el abordaje de un paciente de sueño. Cuando un paciente con narcolepsia, un paciente con síndrome de apnea del sueño, un paciente con pierna inquieta, que está funcionando bien, de golpe cambia su sueño, de golpe deja de tener un sueño reparador, es un síntoma de alarma que hace que haya que remitirlo a la unidad de sueño. Y sobre todo cuando se añada otra patología de sueño. Evidentemente, porque tengáis una narcolepsia no quiere decir que no podáis tener, porque tengáis una fibromialgia no quiere decir que no podéis tener otra patología y cuando aparece hay que tratarla. Y yo creo que nada más, no sé si ahora hablamos y comentamos y espero que esto os haya servido de guía. Este es el guía que tuve yo en Topkapi. Este señor nos dijo que viéramos el palacio, que luego nos recogía. Cuando salimos estaba ahí dormido, es nuestra guía de sueño, y espero que yo por lo menos nos haya dormido, y muchas gracias a todos. Hola, Julia. Fibromialgia y fatiga crónica y agotamiento. Aparte estoy operada 3 veces de cáncer de glándulas saliares. Dormir, nada. Estoy con cáncer de morfina, chupachip de morfina, la dolectina, el nolotil. Ya no sé ni qué tomar. Entonces yo lo que le quería preguntar no viene a lo del sueño. Yo he leído en una revista y ha dicho un médico que la droga esta que toman los yonkis, que en Barcelona está permitido, si ya. Yo podría llegarlo a tomar. La naltrexona, ¿no? No. La marihuana. Vale. Entonces quiero saber los pros y los contras que hubieran en eso. Porque es que ya yo me acuesto a las 2:30 de la mañana, a las 4 estoy despierta, a las 6 estoy despierta y cuando me voy a levantar es la hora que todo el mundo está levantándose, entonces no puedo dormir y al día siguiente estoy hecha un asco. Sí, la marihuana es una droga. Sabéis que el tetrahidrocannabinol es un fármaco que es uno de los metabolitos de la marihuana, que actúa sobre los receptores GABAérgicos, pero además actúa sobre otros receptores. Es una droga que, aunque no tiene una indicación, se puede utilizar de modo compasivo y se está utilizando sobre todo en dolor, que yo conozca, en dolor neuropático, en la esclerosis lateral amiotrófica, porque reduce el dolor y también ayuda a lo del sueño. El problema siempre es individualizar. O sea, no se puede generalizar todo el mundo vamos a tomar marihuana ni vamos a hacer un fumadero, pero sí que hay pacientes donde se puede generalizar y no habría ningún problema de forma controlada que se pudiera tomar. Lo único que puede ocurrir es que se produzca habituación, porque como droga que es, produce habituación, y ahí es donde hay que estar, debería ser siempre con control médico. Pero sí, en otras enfermedades que todavía son más, como la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, se está utilizando el cannabis porque el dolor lo controla. Y claro, el paciente con fibromialgia el dolor se lo va a controlar. Normalmente lo llevan las unidades de dolor. Las unidades de dolor son los que se encargan de... Eso no puede ser el médico de atención primaria. Es curioso... Sí, perdón. Es curioso porque los yonkis los pueden conseguir fácilmente y los pacientes tienen que pasar muchos... Pero bueno, así es. ¿Alguna pregunta más? Paca. Hombre, Paca. Hola.
Ah, bueno, me dice que es aquella señora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo te quería preguntar si el tramadol, que es lo que me dan, por ejemplo, a mí, que me han dicho que no hay otra cosa mejor para la fibromialgia, para los dolores, si es verdad eso, porque a mí no, es que no sé cómo decirte, a días, a horas. Pero solo el tramadol le están dando, ¿no la asocian con un antidepresivo? Sí, sí. Ah. Estoy tomando antidepresivos y el tramadol. A ver, el tramadol es un derivado opiáceo lejano y en teoría debería controlar el dolor. El problema que tiene es que solo el tramadol no va a funcionar. Hay que añadirle un antidepresivo porque aumenta el umbral del dolor y luego lo normal es que añadan también pregabalina, es lo que normalmente se utiliza también para elevar el umbral del dolor. Cada paciente es que es un mundo. Entonces hay pacientes que solo con eso funcionan bien y otros pacientes que no es suficiente y entonces hay que cambiar. Es que hay que individualizarlo. Paca, la chica está de... No, estaba Paca y luego Lola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. En serio, os voy a dar un cursillo de cómo hablar por un micrófono, ¿eh? Hola. ¿Sí? Sí. Acércatelo. Hola, buenas tardes. Usted ha hablado de, aparte de los antidepresivos, la norepinefrina, la duloxetina, hay o van a aparecer otros medicamentos o ya están en el mercado. Mi pregunta es, ¿solamente son de uso hospitalario o se pueden recetar a los pacientes con fibromialgia? Y segundo, el cannabis, que yo lo tomo y me funciona, lo tomo porque lo fumo, funciona muy bien. No sé por qué no se puede, mi médico de cabecera lo ha intentado, mi de atención primaria, y no sé por qué no se puede utilizar nada más que en el hospital. Cuando está clarísimo y estamos utilizando hace 2000 años la morfina, que tiene una adicción mucho más rápida que la heroína, la María, y que está comprobado que no hace nada la morfina en los pacientes de fibromialgia, ¿vale? Sin embargo, la María sí que hace, porque yo la estoy fumando cuando me encuentro tremendamente mal. Y lo que pasa es que es un problema, es un hándicap para mí, por ejemplo. Sería mucho más práctico que me pudieran recetar tantos microgramos, que me ajustaran la dosis, porque ya he tenido, por ejemplo, 2 veces un bajón de tensión impresionante, porque el principio activo cambia, en la planta cambia muy rápidamente, y entonces me da miedo. Y entonces cuando estoy muy mal, pues eso, estoy muy mal, me aguanto y ya está, porque no tengo ninguna otra solución. A pesar de que el tratamiento que yo llevo me funciona, me está funcionando de los 200.000 que he probado, pero la María sería lo que me faltaría, digamos, para reducir. No quita el dolor, a mí al menos no me lo quita, pero lo amortigua muchísimo y desde luego te hace dormir muchísimo. Quería saber si usted sabe por qué no se puede utilizar de forma ambulatoria. Ah, ¿por qué no? Porque No, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña tampoco. ¿Sí? No. hombre, No, pero yo estoy hablando... No, perdón. no se puede utilizar. Perdón, pero yo estoy hablando de tratamiento no de la plantita, ¿eh? No, a ver, pero es que yo no estoy hablando de plantita, porque plantita se puede conseguir en cualquier sitio. Estoy hablando, porque ahí no sabes la cantidad de medicación que tú te estás tomando. Y te puedes pasar, es un vasodilatador importante, y entonces tienes un bajón de tensión. Claro. Entonces, Hombre, no se puede utilizar, no se puede vender así por varias razones. Primero, porque no está legislado.
Segundo, porque aparte de los efectos beneficiosos también tiene otros efectos y porque hay que individualizarlo, igual que no se vende la morfina así, necesita una receta especial para conseguir la morfina. Ya, pero Entonces, un médico de cabecera puede recetar morfina. bueno, puede recetar parches, pero morfina no. Auri, O en pastillitas. Puede Auri. recetar morfina, el médico, ¿sí? Pero parche el MST y solo. La marihuana es O sea, un... yo siempre me temo que es siempre un problema de laboratorios, de protocolo, de algo así, pero que yo creo que para los pacientes de fibromialgia sería sumamente interesante que, por supuesto, con tratamiento personalizado, Sí, eso es importantísimo, ¿eh? estuviera a la disposición de el médico para recetarlo. No el médico de atención primaria, a lo mejor, Ya, pero el eso no- especialista, pero que lo pusiera. Yo No, vamos a ver, no es un problema. A ver, los médicos de atención primaria son especialistas. Han hecho también su especialidad. Sí. No es un problema, pienso yo, en cuanto a capacidad de recetar. Es un problema de tipo legal. Se puede o no se puede recetar. Porque si estuviera legislado, se podría hacer. Y como no está legislado, por eso no existen pastillas de marihuana. Se tiene que recurrir a la forma natural. Por lo menos en los pacientes con esclerosis múltiple que también lo utilizan, se hace con la forma natural porque no existen pastillas. No existe porque no está regulado. Pero recetarlo... ¿Qué podemos hacer para que se le... ¿El qué? ¿Qué podemos hacer? Ah, Auri. eso hay que hablarlo con el señor conseller que estaba aquí, a ver si se puede modificar la ley, porque si no, claro. Pero no es tan fácil No como que es- decida, ¿eh? Hoy no es momento para hablar de esos temas. El conseller nos va a legalizar la Claro, marihuana. es que además no se puede tomar una decisión aquí en caliente. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo síndrome de piernas inquietas. Estoy con neurofusión. Por favor, silencio. ¿Perdón? Del PESET. Sí. Me estoy tomando el Propinol. Propirinol. Sí, me empecé por 0,5 y estoy con 8. Me han dicho que es la dosis máxima. Sí. Pero existe otros agonistas dopaminérgicos cuando no funciona el propirinol. Sí. Sí, el pramipexol o la rotigotina son otra familia. Es que eso tienes que comentarlo con el Sí, médico sí, que te es lleva. que dice que no, que ese es el que más efectivo es. Bueno, sí. Si en usted no es efectivo, habrá que buscar otra alternativa. Ya. Es que claro, la dosis máxima y ya no puedo subir. A ver, la charla no de piernas inquietas, pero existe un protocolo. Cuando no funciona un agonista, hay que cambiarlo por otro. Si no funciona, hay que añadir normalmente un antiepiléptico. Si no funciona, se puede añadir un antidepresivo para subir el... Claro, lo que hay que hacer es seguir el protocolo. Pero es que 8 miligramos es la dosis máxima para piernas inquietas. Si con 8 miligramos no se controla, hay que cambiar. A ver la... En serio, mira, es muy fácil. ¿Ves cómo se me oye? Si me lo acerco, si yo giro la cabeza... Hola, ¿ves? Es muy sencillo. Hola, bueno, ¿Qué? yo es respecto al sueño, ¿no? ¿Perdón? Cuando llevo ya muchas horas despierta al mediodía, después de comer, ¡bum! Viene el bajón, necesito dormir desesperadamente. Y entonces pues duermes pues lo que se dice la siesta, ¿no? ¿Mm? Por la noche pues siempre me acuesto a la misma hora y procuro, bueno, y me tomo diazepam 5 y triptizol 25. Y bueno, he mejorado bastante. Pero lo de la siesta lo recomienda o para los que tenemos problemas por la noche. A ver, yo soy español, O creo que la dormimos- recomiendo. O dormimos cuando nos dé la gana. No. Bueno, 2 horas, ¿Eh? ¿no? A ver, lo de la siesta hay que diferenciar. Si realmente usted tiene crisis de sueño, que tiene crisis incoercible que usted no puede mantener, eso hay que estudiarlo, no sea que estemos hablando o de otra patología o de un problema de iatrogenia por los fármacos que está tomando. Iatrogenia es cuando es un efecto debido a los fármacos. Eso en cuanto si son accesos de sueño que no puede controlar. El tema de la siesta es buenísimo, porque además sabemos, ahora eso sí, tienen que ser siestas de no más allá de 30 a 40 minutos. Lo que se intenta es no llegar a fase REM, porque si durante la siesta llegamos a fase REM, lo quitamos de la noche. Pero si la siesta llegamos a fase delta,
Es buenísimo. Hay un pequeño pico. Yo he puesto allí el esquema que he puesto en la melatonina es una simplificación. Hay un pico después de comer de melatonina. Por eso nos entra sueño. Y es el momento en el que uno tiene que dormir. Porque es que además toda la sangre tiene que ir al estómago a hacer la digestión y no a la cabeza. La siesta hay que hacerla, si se puede, hay que hacerla. Es una cosa que va muy bien. Lo que no pueden ser son 2 horas con pijama, orinal, eso no. Auri, allí. Sí, hacerlo. Hola, buenas tardes. Yo estoy siendo tratada por un compañero suyo de medicina interna, doctor Juan Flores. Sí. Estoy muy, muy contenta. Sí. En este momento he tomado ya morfina, todas los parches de chupachú y todo eso. En este momento estoy tomando opiáceo. Sí. Y mi problema es que en este momento ya estoy tomando cada 12 horas la pastilla de opiáceo. Y por ejemplo me toca a las 8 de la noche y yo a partir de las 5:30 o 6 de la tarde ya me estoy subiendo por las paredes. ¿Pero le da opiáceos a lo largo de todo el día, del día? Sí, cada 12 horas. Y no se lo aumenta la dosis antes de ir a dormir, porque a lo mejor lo que hay que distribuir la dosis. Yo no duermo casi. Me voy a la cama, que se me ha puesto sobre las 9:30 de la noche, 10, y a lo mejor me duermo a las 2 o a las 3 de la mañana. Sí, eso es estoy típico. Cansada. También tengo el síndrome de piernas inquietas. He sido operada de una serie de cosas. Y entonces pues la noche pues me duermo a partir de 2:30, 3 de la mañana, pues o máximo hasta las 8, que es cuando me despierto, 7:30, 8, que es cuando me despierto para tomar otra vez la otra pastilla. De 8 a 9 no soy nadie, porque los dolores son tan fuertes hasta que me espero que la pastilla haga efecto. A las 9, entre las 9 y 9:30 empieza a hacer efecto y entonces ya estoy un poco de gente y puedo hacer mi vida pues hasta las 1 o las 2 de la tarde. Pero si hago alguna cosa en casa pues de comida, porque además ya no puedo hacer nada más, ya no soy gente para nada más. O sea, el opiáceo ya llegó a un punto que tampoco me hace nada. Que habrá después y para dormir, porque dormir me tomo diazepam 10 y me tomo también un Transilio de 15. Claro, el paciente con fibromialgia, uno de los criterios mayores es el trastorno del sueño. Desgraciadamente tenéis problemas para dormir y aunque se utilizan muchos fármacos no siempre se consigue un sueño reparador, ya lo hemos visto, no alcanzáis fase delta. El tema de la medicación. Ya. Calidad de vida. Yo lo he comentado incluso, problemas cognitivos, tienen problemas de memoria, problemas de mal humor. Mucho. El problema es ir buscando en cada paciente qué fármaco, qué terapéutica va a funcionar. A veces simplemente con terapias de tipo cognitivo es suficiente, otras veces hay que dar fármacos potentes y a veces ni siquiera así conseguimos controlarlo. Eso se lo tienes que comentar al doctor Flores, que además es compañero mío, sí. Y en cualquier caso, si quieres... Ha sido el único que me ha entendido, de ¿sí? verdad. Ha sido la única persona que encontré después de andar más de 10 años a deriva. Es que el Arnau es muy buen hospital, ¿eh? Sí, señora. Que lo sepáis, verdad, sí. No, hombre. Sí, señor, sí. No soy del Arnau, no voy con él al Arnau, ya. pero es verdad que todo el mundo me lo dice. Y entonces pues estoy muy contenta con él porque ha sido la persona que más me ha entendido y más me ha aconsejado mejor. Só que he llegado a un punto que ya no sé, ni él sabe por dónde va. Si acaso yo lo comentaré con él a ver si hay alguna manera de modificar el tratamiento, porque eso hay que individualizarlo. Muchas gracias. Auri, bueno, luego la señora aquella que hay allí detrás. Solo una pregunta. Sí, es que no va a ir acondicionado. El insomnio es despertarse a las 2 con los ojos como platos, como si ya hubieses dormido tranquilamente
volverte a acostar, despertar a las 4 como si hubieras dormido tranquilamente, volverte a acostar, despertar a las 6 como si ya... ¿Eso es un insomnio? Pues clínicamente... ¿Qué trastorno es ese? Claro. Porque vamos, es que despierto como si me dijeran, ya, uy, estoy espabilado. Bueno, de los dolores nada, vuelvo otra vez a la cama. Pero es que a las 2 horas, oiga, pero parece un reloj y ni llevo ni lo he usado nunca en la vida. ¿Eso es insomnio? Pues el insomnio puede ser tanto la persona que le cuesta dormirse y no se duerme hasta las 4 y luego ya cae rendida, como la persona que se duerme a las 4 se despierta, abre los ojos y ya no puede volver a dormirse. Claro, pero es que eso normalmente es un sueño fraccionado, que es lo que hemos estado comentando antes. Que eso sí que tiene mucha relación con los movimientos periódicos. ¿Das patadas? No son ligeros movimientos. Yo estoy así de repente... Sí, ¿verdad? Te lo digo porque lo normal es que se fracciona el sueño por alguna causa. Eso hay que verlo. A veces es por la propia medicación y otras veces porque se asocia, ya lo hemos dicho antes, patologías del sueño en paciente que además duerme mal. Entonces hay que verlo. Me pasa desde enero, desde luego. Desde enero. Ya, entonces dormía mal. ¿Y antes dormías bien? No, dormía mal, pero por lo menos dormía 5 horas, 6, pero es que ahora... Y no ha habido nada que haya cambiado, por lo que comentábamos antes, cuando un paciente duerme bien o duerme más o menos bien y de golpe cambia, hay que buscar que se haya añadido otra cosa, que haya habido ahí alguna cosa que haya modificado. Bueno, sí, me pusieron un neuroestimulador que no me funciona y lo llevo conectado. ¿Y se conecta por la noche? No, lo llevo desconectado. Vale. El efecto es peor, pero por eso intento relajarme y lo consigo, pero ya le digo, es un reloj. Y desde enero yo digo, pero bueno, ¿qué me pasa? Y luego durante el día tengo sueño, Durante el día sigo despejada y... Bueno, si durante el día no tienes sueño ya es un punto a favor de que no hay que tomar, porque es fundamental la repercusión del día siguiente. A ver, hay otra cosa que tenemos que tener claro. No todo el mundo necesitamos dormir 8 horas, es un tema que nos han vendido. Cada persona tiene su necesidad de sueño. Si una persona con 5 horas al día siguiente funciona... Pero seguidas. Y si una... Hombre. Ya ha llegado. Y si una persona necesita dormir 8 horas, entonces cada persona tiene su propio ciclo de sueño. Entonces, lo que nosotros siempre valoramos a la hora de ver la gravedad es la repercusión al día siguiente. Si usted duerme 4 o 5 horas de forma fraccionada, pero al día siguiente está bien... Bueno, bien, estoy hecho una piltrafa, pero como ya es mi estatus habitual, no le doy importancia. Ahora, no tengo eso de decir, pues me acuesto y me relajo y me duermo. No, estoy cansada, pero como tengo nervios y actividad, o quiero tener actividad... Es que eso es lo que investiga, eso de los nervios hay que ver qué es. Eso es lo que hace que nos relaje. No sé. Auri, allí detrás había una señora... Ya vamos a aprender, ¿ves? Si te lo acercas a la boca se oye estupendamente. A ver si lo consigo a la primera, así ya, como un cantante, qué bien. Bueno, yo soy Ana Belén y tengo una duda con el tema de... Por favor, un poco de silencio. Con el tema de las medicaciones llamadas relajantes musculares, cuando tienes contracturas. Es decir, al tener muchas contracturas de repetición, te recetan relajantes musculares y hace unos años me hicieron una polisomnografía. Me dijeron que tenía microapneas y que no debía tomar por las noches ni bebidas alcohólicas ni relajantes que afectaran al sistema nervioso central, es decir, los relajantes musculares. Y claro, mi duda es, si estás con la contractura que no te puedes mover y solo puedes tomar el relajante muscular por la mañana, ¿qué pasa toda esa fase de la noche que estás sin esa medicación para recuperar lo antes posible? A ver, pero el problema es, por la noche no toma relajantes musculares. No. ¿Y duerme bien? A veces sí, y a veces no, pero cuando estás con la contractura estás molesta, no duermes bien, claro. El problema de los relajantes musculares es que aumenta el número de apneas. Los pacientes que tienen apnea del sueño están contraindicados, salvo que lleven tratamiento con CPAP, porque entonces sí que las posibilidades de hacer una parada respiratoria disminuyen. Esto es como todo. Quiero decir, si usted ha llevado ya relajante muscular y no ha tenido problemas y le es más beneficioso, se puede seguir manteniendo. Claro, no. Para mí la duda es si hay algún otro tipo de medicación que haga el efecto del relajante muscular para poder usarlo por la noche. Bueno, hay determinados relajantes que no son tan sedantes. Por ejemplo, la glafenina es un relajante muscular con menos potencia y es menos sedante y menos depresor del sistema nervioso central. Hay que individualizarlo. ¿Quién le está dando el relajante?
El traumatólogo. El traumatólogo. Que yo ahora estoy tomando Jurelax, porque hace años me inflaron al miolastán. El miolastán, no sé qué efecto tendría. El miolastán es de los más sedantes. El Jurelax no es muy sedante el sistema nervioso central. Se lo puede seguir tomando en principio, porque ¿qué índice de apnea tenía? Era poco. Pues entonces se lo puede. La máquina esa, pero era peor todavía. Si era poco, se lo puede tomar. Entonces, sin bueno, con las pautas que me dieron, yo creo que mejoré bastante. Sí. Ahora no sé, pero tengo ese problema, es decir, suelo tener muchas contracciones, muchas contracturas musculares y claro, no resuelven lo rápido que uno quisiera, porque por la noche no puedo tomar. Entonces, sí, pero si tiene pocas apneas, si era poquito, no hay problema en tomar el relajante, ¿eh? El problema es cuando la apnea es de grado moderado severo, que no hay que tomarlo. O sea, que puede, por mi parte, hombre, habría que verlo bien, pero un paciente con una apnea leve se puede tomar relajantes. Gracias. La señora de detrás. Hola, buenas tardes. Yo soy una paciente diagnosticada de hace muy poquito y estoy oyendo mucho la palabra depresión, antidepresivos, y mi pregunta es, ¿qué relación tiene esta enfermedad con la depresión o por qué se trata con antidepresivos? No es mi caso, pero sí que me gustaría saberlo. Son dos preguntas, ¿eh? La primera, ¿qué relación tiene esta enfermedad con la depresión? Es como ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Quiero decir, los pacientes con fibromialgia tienen más depresión porque el dolor, la limitación que les produce, la inadaptabilidad social repercute en el paciente, o a veces la propia depresión aumenta los dolores del paciente con fibromialgia. Esa es una pregunta. En teoría, un paciente con fibromialgia no tendría por qué tener más depresión que la población, pero sí que es cierto que cuando te ves limitado, que cuando no puedes desarrollar tu actividad normal, pues tarde o temprano uno se vence y puede tener una depresión. Esa es una. Entonces, no necesariamente un paciente con fibromialgia tiene que tener una depresión. El otro tema diferente es por qué utilizamos los antidepresivos. Los antidepresivos no los utilizamos porque el paciente esté deprimido. Los utilizamos porque tienen dos efectos que utilizamos. Uno es, elevan el umbral del dolor. Los antidepresivos suben el umbral de dolor. El paciente, por hay una serie de escalas de dolor, cuando tú le das un antidepresivo, sobre todo de los nuevos, te das cuenta de que puntúa menos en la escala de dolor. Y el segundo es porque regula la fase de sueño REM. Entonces no se están dando porque el paciente esté deprimido, sino porque se están buscando otros efectos de esos fármacos. De la misma manera que damos antiepilépticos y no tenéis epilepsia, porque utilizamos otros aspectos, otros efectos de esos fármacos. Para terminando, o sea, para mejorar todos los síntomas de la enfermedad en realidad. Claro, bueno, para mejorar por lo menos algunos de los síntomas más invalidantes, que es el dolor y el estado de ánimo. Pero no porque se tenga depresión. La depresión podrá tenerse o no, porque yo creo que es independiente. O sea, lo que pasa es que al final uno, por muy fuerte que tenga el ánimo, al final se vence. Muchas gracias. Sí, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Berta Quirós. Yo trabajo en la noche y a mí desde el año pasado me dijeron que yo tenía fibromialgia. Venía desde ya hacía varios años con alguna sintomatología tratada por algunos especialistas. Mi problema es que yo no duermo casi. Yo si mucho duermo 4 o 5 horas al día, trabajo en la noche. Yo llevé esa certificación a la empresa donde trabajo y se les dio lo mismo prácticamente, porque me dijeron pues concursa y mira a ver cómo le haces. Yo sí que he sentido que la memoria, voy perdiendo mucho la memoria, estoy pues con saldear porque es tanto el dolor que yo le pregunté al médico porque me ha recetado una medicina tan fuerte para personas con cáncer prácticamente, porque eso tiene tramadol, y de hecho me mandó 2 antidepresivos muy fuertes que me da miedo tomármelos porque me duermen inclusive hasta la lengua. Y yo sí quisiera que informarme si últimamente hay una orden de que los pacientes con fibromialgia no nos pueden ver especialistas, porque el médico lo que me ha dicho es que
ya eso lo han delegado exclusivamente a los médicos de cabecera, que los médicos especialistas, como ya me han visto tantos, que ya prácticamente es inútil ir, sino que yo ya soy una enferma crónica, me han recetado una medicina y no más. No, eso de la orden no es cierto, ¿eh? Yo por lo menos que conozca. A mí me llegan pacientes con fibromialgia, o sea, no... Sí, bueno, claro, a lo mejor por problema de sueño, pero... De todas formas, deciros que antes ya lo he dicho yo cuando estaba el conseller, estamos trabajando en ello. La reunión que tuvimos el otro día en Abafi precisamente fue por este tema. La queja que dio Abafi fue que una vez diagnosticados nos remiten al médico de cabecera y cuando empeoramos por el motivo que sea o porque la fibromialgia se ha hecho un poco más severa, nos vuelven a mandar y no nos atienden, nos tiran para atrás. Se transmitió, lo transmití yo al conseller el otro día, estamos en ello, vamos a trabajar en ello, hay que tener paciencia, las cosas no se hacen en 2 días. También hay muchos médicos que ellos mismos no quieren mandar al especialista porque consideran que ellos pueden llevar la enfermedad o pueden tratar lo que sea. También hay que mirar todas las partes, pero que sepáis que la reunión del otro día, Abafi fue lo primero que le dijo al conseller y se va a trabajar en ello, porque se tiene que trabajar en ello. Yo es que quiero reivindicar la figura del especialista de atención primaria. O sea, hay cosas que se tienen que llevar en la atención primaria. O sea, ellos realmente son quienes nos conocen. Claro. O sea, yo mi paciente lo veo cada 3 o cada 4 meses, claro. Pero quien realmente, yo he trabajado en atención primaria y yo que he trabajado en un pueblo, sabía cuando fulanito, pero ahora igual, los cupos se conocen. Entonces, claro, el problema está que cuando no pueden, sí lo remiten y no hay ningún problema. ¿No hay? El problema está en que cuando te identificas con un médico que empieza a conocer tu problema, hay un cambio en el ambulatorio con otro médico y vos empiezas a explicarle la historia y eres un incomprendido toda la vida. Eso es lo que suele ocurrir. Ya, pero eso es otro tema, no es lo que... Ya... De todas formas, ya sabéis que la asociación está para transmitir a quien corresponda lo que hay. A mí no me llegan este tipo de quejas. Nadie viene y me dice, Minerva, me ha pasado esto. Y si me viene alguien puntualmente, yo lo transmito a quien considero. Pero lo que no se puede hacer es montar el lío, es que tal, es que cuál, es que... No, o sea, las cosas hay que hacerlas bien, aquí donde corresponda. Y hay que hacerlo bien. Ya. Pero bueno, lo repito, que sepáis que la asociación fue lo primero que le transmitió al conseller y vamos a estar en ello, porque debemos de estar en ello, para eso estamos. Ya está, no estamos solo para hacer jornaditas de estas ni tonterías, estamos para que todo se evalúe y se lleve como se tiene que llevar. Auri, Tere quería hacer una pregunta. Ah, vale, pues ya está. Tere, mira, así te oyen todos. ¿Qué relación hay los ronquidos con el insomnio? A ver, ¿el insomnio de la mujer y los ronquidos del marido? No. Los ronquidos de una enferma de fibromialgia y el insomnio de una enferma de fibromialgia que tiene que tirar al marido de la cama o que se ha ido de la habitación. Vale. Es decir, quiere decir que si un paciente con fibromialgia puede pasar periodos del sueño en que no duerme bien y otros en que cuando duerme ronca. Sí, lo hemos dicho. Exacto, esto junto es ronca sí. y no dormir, incluso mi marido dice... Pero ¿habéis atendido que el síndrome de apnea del sueño es más frecuente en los pacientes con fibromialgia? Dice que estoy despierta, pero si estás despierta y estás roncando. Eso puede ser. Sí. Porque estás en fase 1, como mucho en fase 2. Estás en un sueño muy superficial. Y es más, probablemente tú seas consciente hasta de cuando roncas, te das cuenta de, anda, ya he roncado. Porque está en un sueño muy superficial. Pero es que, claro,
eso es así. Quiero decir, dormís mal y encima tenéis más posibilidad de hacer apneas. Es un problema. Por eso hay muchos, no sé si la habéis visto la última, que he puesto ahí, que ahora está intentando poner tratamiento con CPAP incluso si no se tiene apnea del sueño. Incluso sin apnea del sueño. Además pone terapia inspiratoria, es la referencia número 2. En mujeres durante el sueño, mujeres con fibromialgia durante el sueño, porque sí que es cierto que se puede imbricar y que además mejora la oxigenación. O sea que sí que le puedo decir a mi médica que me mande al especialista del sueño. Sí, si hace falta, sí, claro. Bueno, la última pregunta. ¿Es usted de mi departamento? Pues si no se viene y lo No. vemos. Ella es del clínico. Del clínico, ¿no? Bueno. Del clínico. Hola, buenas Pero yo sí que tardes. soy del suyo. Hola, buenas ¿Que no tardes. sabéis dónde estoy? A ver, la última pregunta. Hola, buenas tardes. Es que he venido tarde y no sé si se ha hablado o no se ha hablado. Quería preguntar, ¿hay unidad de fibromialgia en Valencia? Hay una unidad en San Vicente del Raspeig, en Alicante. La de Castellón es una unidad de algias, no de fibromialgia especialmente. Sí que hay una unidad que la lleva el doctor Palop en Alcira, en el hospital de Alcira. La lleva un doctor que se llama Palop y lleva temas de fibromialgia. Pero aquí seguimos perdidos en ese tema, ¿no? A ver, es que no entiendo yo realmente lo que entendéis por perdidos. Cuando uno está mal y el médico de familia, el médico de cabecera, te remite al reumatólogo y te hace ya un diagnóstico de la enfermedad, te da ya un tratamiento, y es lo que hemos hablado antes y lo que se ha hablado ya en otras veces, que ya te puede llevar perfectamente el médico de familia, que ahora mismo, hace un momento lo ha dicho el doctor Ordoño, es el más cualificado en el sentido de que es el que más te conoce, porque posiblemente te conozca de años. El especialista te va a ver una vez cada 6 meses, cada 8 meses, cada año, y realmente no nos conoce. Tenemos la desgracia que farmacológicamente hay muy poco para este tema. Entonces, lo que tenemos que buscar es los otros tratamientos que sí que de verdad nos funcionan, que es el tratamiento multidisciplinar, el tema psicológico, llevar una buena terapia psicológica, sobre todo aprender a aceptar la situación que tiene uno, intentar vivir de la mejor manera posible y saber en todo momento las limitaciones y a lo que puede y a lo que no puede llegar. Y luego, sobre todo, un buen tratamiento físico. Luego, pues lo que el médico te paute. Pero una vez diagnosticados y ya con un tratamiento de lo que sea, no necesitamos unidades multidisciplinares, a no ser que la persona empeore o se le añadan otras cosas que empeoren la situación real. Entonces ya es el médico de familia el que debe de derivar a quien corresponda. Pero en cualquier enfermedad, una vez te diagnostican de esa enfermedad, luego ya es tu médico el que te lleva. Sí. Ya está. El problema siempre ante un paciente, el problema siempre ante un paciente es llegar a un diagnóstico. Lo que es difícil llegar a un diagnóstico. Los tratamientos están todos publicados y lo mismo da que sea yo, que sea un médico de familia, porque el acceso a la información la tenemos igual. Lo que es importante siempre es el diagnóstico. Una vez que el paciente está diagnosticado, hay veces que tenemos solución, otras veces que tenemos para mejorar y otras veces que no tenemos ni siquiera solución, pero porque no hay ni aquí ni en Estados Unidos. Pero el tema es siempre llegar al diagnóstico. Una vez que el paciente está diagnosticado y está bien diagnosticado, cualquier compañero puede llevarlo. Su problema es que farmacológicamente hay muy poco a lo que podamos echar mano. Hoy en día los departamentos de salud hay muy buena correlación entre lo que es primaria y especializada. Es que los pacientes se comentan, o sea que yo no sé, la gente siempre es especialista, pero existe vida inteligente también fuera del hospital, ¿eh?